su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Al no poder su rostro ver, descansar en su gracia fiel. En la tormenta yo sabré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Él es Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es regresará, en su presencia voy a estar, sin manchar de Él vendré, justificado por la fe. Iglesia, muy buenos días. Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro servicio de adoración. Para esto voy a invitar a que me acompañe con su Biblia al Salmo 42. Es un pasaje bastante conocido, de hecho muy expresivo
Por eso acompáñame ahí al Salmo 42, leamos el verso 1 y el verso 2. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Todos sabemos que hay una sed natural que de una u otra manera en algún momento hemos experimentado, pero podríamos decir que también hay una sed espiritual que se produce dentro de todos aquellos que han experimentado la bondad de Dios y de alguna manera desean ser saciados por Él. Por eso, ¿qué tal si hoy hacemos uso de las palabras del salmista, donde expresa su anhelo, su deseo por Dios, y que juntos podamos en este día, en este tiempo, en este servicio de adoración, en nuestro tiempo de alabanza, de adoración, pero también en la enseñanza, nuestro deseo por Él? Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que tenemos de reunirnos en torno a tu nombre. Y como lo decimos siempre, aunque estamos lejos físicamente, estamos unidos, Señor, por ti, por la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. Estamos unidos, Señor, porque ahora hacemos parte de ese precioso cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y hoy, Señor, unidos, queremos hacer uso de las palabras del salmista para expresar nuestro deseo por ti. Nuestra alma tiene sed de ti, Señor. Nuestra alma te anhela. Anhelamos, Señor, en esta hora poder venir y presentarnos delante tuyo. Primeramente, Señor, para pedirte perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque fallamos continuamente. Hoy reconocemos nuestra condición pecaminosa, confesamos nuestro pecado delante tuyo y pedimos, Señor, perdónanos, Dios, perdónanos en esta hora. Permítenos, Señor, acercarnos a ti con acción de gracias, recordando lo bueno que tú has sido para con nosotros, aún a pesar de que no lo merecemos. Pero el solo hecho de estar acá, el solo hecho de poder cerrar nuestros ojos para buscarte, el solo hecho de tener un techo, de tener abrigo, de tener sustento, son razones suficientes, Señor, para darte gracias en esta hora. Hoy también, Señor, queremos orar por las necesidades que hay en tu iglesia, por las necesidades que hay en el mundo, por las necesidades que hay en cada persona. Hoy pedimos ayúdanos en cada necesidad, por favor súplela y ayúdanos, Señor, para poder seguir adelante aún en este tiempo de pandemia que para muchos ha sido bien difícil. También, Señor, queremos alabarte, queremos exaltar tu nombre y queremos, Señor, usar una vez más las expresiones de este Salmo 42 para cantarte a ti, Señor, y para expresar el deseo que nuestra alma tiene de ti. Por eso, iglesia, cantémosle a Él sediento. Brama por las aguas, hoy clama mi alma por ti, Señor. Y en este desierto, donde mi alma irá muriendo sin tu voz, vuelvo a ti. Aquí está mi corazón,
el siervo, brama por las aguas, hoy clama mi alma por ti, Señor. Y en este desierto, donde mi alma irá muriendo sin tu voz, vuelvo a ti. Aquí está mi corazón, sediento por ti, Señor. Anhelo escuchar tu voz otra vez. Eres mi necesidad, contigo yo quiero estar. El Salmo 73, en el verso 25 dice, o se pregunta el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y luego dice, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y siguiendo esta línea de anhelo por el Señor y de búsqueda de Él, cantémosle en esta mañana, te deseo. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que es y ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Porque he probado y he podido ver
suficiente serás. Tú suficiente serás. Hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Y tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Y te deseo Más que a la vida, Te deseo más cada día, te deseo más todavía, Como las pausas están de moda, y hoy en día hay pausas activas, ustedes saben que estamos en una corta pausa con respecto a nuestro estudio del libro de Santiago. Hace 8 días en esta pausa comenzamos a estudiar el Salmo 27, vimos una parte y hoy vamos a continuar con ese mismo estudio, el Salmo 27, que nos habla acerca de una confianza en Dios. Por eso le invito a que me acompañe nuevamente al Salmo 27, pero esta vez vamos a leer del verso 4 al verso 6. Salmo 27, 4 al 6. Dice: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Hoy oramos, Señor, te pedimos, háblanos, que hoy tu palabra cumpla su propósito en nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Bueno, en la enseñanza anterior estuvimos hablando acerca de la importancia de tener una esperanza firme en Dios y más en este tiempo que lo decíamos, no ha sido fácil y muchos han experimentado todo tipo de situaciones. Por eso el título que le dimos a este estudio del Salmo 27, a esta, llamémoslo, miniserie, es Una esperanza firme en un mundo frágil. Y dijimos que en este salmo podíamos encontrar como algunos efectos o resultados de haber puesto nuestra confianza en Dios. Recuerde que la palabra confianza significa esperanza firme. Entonces, que aquí encontramos como resultados y efectos de tener nuestra confianza en Dios, de tener una esperanza firme ante Él en medio de este mundo frágil. Y en la enseñanza anterior estuvimos hablando del primer efecto o del primer resultado. Dijimos que el que confía en Dios no teme ante las circunstancias difíciles. Hablábamos de que no es que sea, liberado del miedo,
porque aunque seguimos teniendo algunos miedos naturales, aquel que pone su confianza en Dios no teme ante las circunstancias difíciles. Vimos dos razones que ayudaron a David y que nos ayudarán a nosotros para estar firmes y confiados en medio de cualquier circunstancia. Vimos que una de ellas era que David conocía muy bien al Dios en quien confiaba, que David tenía o su conocimiento de Dios no era un conocimiento meramente intelectual, sino era de experiencias vividas, y por eso él podía expresar con toda seguridad que Dios era su luz, su salvación y la fortaleza de su vida. Y también vimos que además David estaba recordando constantemente los hechos de Dios, que David nunca olvidó, mirando atrás, todas las ocasiones donde Dios le ayudó, donde Dios demostró esa fidelidad que es parte de su atributo. Y veíamos y concluíamos que esto llevó a que David tuviese una determinación frente a las circunstancias difíciles. ¿Cuáles eran? No temeré, dijo David, no temerá mi corazón, sino que estaré confiado. Bueno, pues hoy vamos a continuar con los versos que siguen para ver otro efecto, otro resultado de aquel que tiene su confianza puesta en el Señor. Por eso le invito a que leamos nuevamente el Salmo 27 del 4 al 6. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Entonces, quien confía en el Señor, quien tiene una esperanza firme puesta en Él, no solo no teme ante las circunstancias difíciles, sino que busca comunión permanente con Dios. ¿Qué busca? Busca comunión permanente con Dios. Todos sabemos que el ser humano fue creado con un sentido de apreciación que le permite distinguir entre lo hermoso y lo feo, entre lo bueno y lo malo. Y si miramos o pensamos netamente en esa distinción en el plano físico, pues vamos a ver que algunas de esas apreciaciones dependen de los gustos personales. Por ejemplo, para una persona, una mujer puede ser bonita, pero para otros no tan bonita. De pronto algún color, a alguien le llama mucho la atención un color en especial, dice que ese color es hermoso, pero otros dicen, no, a mí ese color no me gusta, o de pronto algún estilo. Pero cuando nosotros hablamos en lo que tiene que ver con el plano espiritual, podríamos decir que por causa del pecado, el ser humano, en ese sentido de apreciación, quedó afectado. En el plano espiritual, por causa del pecado, el sentido de apreciación del ser humano quedó afectado. Y usted recordará, y si quiere me acompaña ahí a Isaías, capítulo 5, el verso 20. Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aquí el Señor, llamando la atención a su pueblo por el pecado y por la forma que estaban viviendo, les hace un recordatorio de cómo hay un juicio, porque esa palabra hay tiene que ver con un juicio que viene, de aquellos, si les habla del hay, de aquellos que a lo malo le dicen bueno y que a lo bueno le dicen malo. Entonces, en algún momento el ser humano comenzó a ver el pecado como algo bueno y los mandamientos de Dios como algo malo.
Pero además de eso, dejó de ver la belleza en Dios y empezó a buscarla en otro lado. La belleza que había en Dios, ya el ser humano dejó de verla. ¿Todo por qué? Por causa del pecado. Pero recordemos que cuando nosotros somos salvados de la esclavitud del pecado, hay una transformación y un cambio, podríamos llamarlo, de apreciación espiritual. Y es cuando nosotros empezamos a ver nuevamente hermoso lo que antes veíamos feo. Por ejemplo, antes de ser salvados por el Señor, personalmente yo no veía hermoso leer la Biblia. Para mí eso era incómodo, era feo. Yo no veía hermoso encerrarme a orar. Yo no veía hermoso el congregarme. Yo no veía hermoso todo lo que tiene que ver con Dios. Pero cuando en nosotros hay esa transformación por la obra de Cristo, lo que antes era feo para nosotros se convierte en hermoso. Pero lo que antes era hermoso se convierte en feo, como el pecado. Antes para nosotros el pecado era llamativo, nos atraía. Pero una vez viene la transformación, ya no vemos hermosura en él. Y en David encontramos un hombre así, un hombre que fue alcanzado por la gracia de Dios y aunque no fue perfecto y aunque aún tenía muchas fallas, David sabía lo que era bueno. David sabía lo que era hermoso. Él sabía dónde debía estar, dónde debía buscar, de hecho, dónde podía deleitarse. Y por eso lo encontramos haciendo esta expresión que acabamos de leer en el Salmo 27. Y de corazón, iglesia, yo espero que este Salmo hoy nos inspire en nuestra búsqueda de Dios, nos inspire en nuestra comunión con Él. Y por eso vamos a verlo de una manera diferente en el sentido del orden de la predicación, porque lo vamos a ver detenidamente, podríamos decir que casi palabra a palabra, a través de algunas preguntas que nos vamos a hacer, y esto para poder entenderlo mejor. Por eso, volvamos al Salmo 27 y leamos el verso 4. Salmo 27, 4 dice: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En la Nueva Versión Internacional dice: una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Entonces, en este primer versículo encontramos un anhelo con propósito. ¿Qué encontramos? Un anhelo con propósito. Mire, quien ha puesto su confianza en Dios, anhela, desea con todo su corazón estar con Él. Mire, yo sé que todos sabemos que a nadie le gusta estar o permanecer con alguien en quien no confía. Por ejemplo, si hay una relación de pareja donde alguno ha sido infiel en repetidas ocasiones y no hay confianza, la pareja de esa persona no anhela, no desea estar con él. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Lo mismo pasa en una relación de amistad, en una relación de negocios. Generalmente no anhelamos estar con quien no confiamos. Pero en este pasaje encontramos a un hombre que confía en Dios. Por lo tanto, anhela estar con Él. Y nos muestra que en David había un solo anhelo. Recuerde lo que dice: una sola cosa le pido al Señor. O en la versión Reina Valera: una cosa he demandado a Jehová. Entonces, esta primera parte nos muestra que algo había atrapado el corazón de David por encima de todas las cosas.
¿Qué creen que había atrapado el corazón de David por encima de todo? Dios. Y por eso él dice, una sola cosa le pido al Señor. ¿Cuántas cosas pide David? Una sola cosa. ¿Recuerdan? En una ocasión, dice el libro de Lucas, que el Señor Jesús estaba en la casa de Lázaro, sus hermanas Marta y María, y dice que Marta se ocupó de los quehaceres, María se sentó a los pies del Señor para escuchar su mensaje, y Marta llama la atención del maestro diciéndole, maestro, es que, mire, María no me colabora con los quehaceres. Y el Señor le respondió, una sola cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte. Entonces, aunque no está mal pedirle varias cosas al Señor, nosotros vemos que para David y para María, en el ejemplo que hablamos hace un momento, en su orden de prioridades, ellos solo querían una sola cosa. ¿Cuál era? Estar con el Señor. Vuelvo y repito, no está mal pedir muchas cosas, pero en nuestro orden de prioridades, en primer lugar debe estar una. ¿Cuál? Estar con Dios. ¿Recuerdan incluso al mismo Moisés? La palabra nos enseña que Moisés estuvo 40 días en el monte con el Señor y que de alguna manera la Biblia expresa que veía a Dios cara a cara, pero encontramos a un Moisés que quería más y por eso usted encuentra la expresión de Moisés diciéndole al Señor, muéstrame tu gloria. De alguna forma, él quería ensanchar esa experiencia con Dios. Él anhelaba más de Dios. Y aquí encontramos a David que no solo era algo que él pedía, sino que también era algo que él procuraba. Porque si usted nuevamente mira ese verso conmigo, dice, una sola cosa he demandado a Jehová, y luego dice, esta buscaré. Entonces vemos a David que no solo decía, Señor, yo deseo estar contigo, sino que lo anhelaba, lo buscaba. Yo sé que a veces nosotros podemos vivir la vida solo de buenas intenciones y de buenos deseos, porque en ocasiones hay cosas que anhelamos mucho, pero no hacemos nada por alcanzar o por alcanzarlas. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo quiero casarme, pero ni se baña, ni se arregla, ni sale de su casa, y así la verdad va a ser como difícil. O aquel que de pronto dice, no, yo sí quiero mi casita, pero nunca va a una sala de ventas a averiguar cuánto puede costar. Nunca averigua si hay algún subsidio de parte del gobierno que pueda beneficiarle. Tampoco ahorra y ni siquiera hasta trabaja, pero tiene un anhelo, una casa. Y así las cosas no se dan. Y a veces pasa lo mismo en nuestra relación con Dios. Muchos dicen, no, yo sí quiero tener comunión con Dios, pero no procuran la comunión con Dios, no buscan esa comunión. Pero en David encontramos a alguien que anhelaba estar con Dios y no solo lo anhelaba, sino que lo buscaba, procuraba, perseguía aquello que anhelaba. De alguna forma podríamos decir que había intencionalidad en sus deseos, había determinación. Y eso es algo que debe caracterizarnos a nosotros y especialmente en nuestra búsqueda de comunión con el Señor. Ahora, ¿qué pedía David? ¿Qué era lo que él anhelaba? Volvamos al Salmo 27. Dice, una cosa he demandado o pedido al Señor, esta buscaré. ¿Qué cosa? Dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces, vemos que David no dice una sola cosa pido al Señor, que me libre de todos mis problemas y que yo tenga una vida de paz y bienestar. No, esa no es su primer petición. Él anhela una cosa. ¿Cuál era? Estar en la casa
de su Dios. Ahora, otra pregunta. Recuerde que la idea es que vamos a ir resolviendo y aclarando y entendiendo este salmo con base en preguntas. ¿Qué significa casa del Señor? Porque David, eso es lo que anhela, eso es lo que desea, ¿qué? Estar en la casa del Señor. ¿Será que David está pensando en el cielo? Porque recuerde que Jesús dijo, en la casa de mi Padre, hablando del cielo, muchas moradas hay. ¿Será que el deseo de David era morirse e irse con Dios al cielo? No. David lo que estaba hablando era del lugar de reunión. Él anhelaba estar con Dios, cultivando comunión con Él. De esto nos habla David. Ahora, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo quería estar David allí en la casa del Señor? ¿Sería que él quería estar mientras se le solucionaba el problema? ¿O él quería estar solo de vez en cuando? Hacer visitas, digámoslo, esporádicas. ¿O él quería estar solo un ratico? Volvamos al Salmo, que dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de mi vida. Entonces, solo alguien que ha puesto su confianza, su esperanza en Dios, solo alguien que ama sinceramente a Dios es quien desea permanecer siempre con Él. Y si no, pensemos en los enamorados. ¿Quién sino un enamorado desea pasar todo el tiempo con quien ama? ¿No es así? No sé si usted recuerda sus tiempos de enamorado, donde como que las horas pasaban volando y se iba todo el día con aquella persona que amaba y pareciese que el tiempo no era suficiente y usted no quería estar solamente ese día, sino que quería volver al otro día a estar con esa persona que amaba. Y esto pasaba con David. Él quería estar todo el tiempo. Ahora, pensemos en nosotros. Ese es también nuestro anhelo. ¿Queremos estar con el Señor todos los días de nuestra vida? ¿O tal vez queremos estar con Él solo mientras pasa la tempestad, mientras nos hace el milagrito, mientras nos ayuda, mientras como que nos ayuda a organizar la vida? Porque David no quería estar solo un rato, él quería estar todos los días de su vida. Ahora, algo importante. Para nosotros, la experiencia de la comunión con Dios, podríamos decirlo de esta manera, es más clara que la de David. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Y si usted va al libro de Hebreos, la palabra nos enseña que Cristo, a través de su cuerpo y de su sangre, nos dejó un camino vivo y nuevo, a través del cual nosotros podemos transitar libre y confiadamente para estar en la misma presencia con el Señor. Por eso usted y yo no debemos olvidar ese privilegio que tenemos por la obra de Cristo. Ahora otra pregunta. ¿Para qué quería David estar en la casa del Señor? Ya vimos que David tenía un anhelo. ¿Cuál era? Estar con el Señor. Pero no solo lo anhelaba, sino que también lo procuraba, es decir, lo buscaba. ¿Y él qué quería? Estar ¿en dónde? En la casa del Señor. ¿Por cuánto tiempo? Él lo dice, todos los días de su vida. Ahora, ¿para qué quería estar él ahí? ¿Cuál era ese principal propósito? ¿Sería que él quería estar ahí para que Dios le diese todo lo que él deseaba? ¿O para que Dios de alguna manera lo prosperara? ¿O para que Dios le sanara? ¿O para que le diera lo que David quería? Pues volvamos al Salmo 27, el verso 4, y miremos las razones por las cuales David quería estar con el Señor. Volvámoslo a leer. Una cosa he demandado a Jehová,
esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y ahí viene el para qué. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aquí encontramos dos razones por las cuales David quería estar en la casa del Señor todos los días de su vida. La primera, para contemplar la hermosura de Jehová. Yo sé que a todos nos ha pasado y lo sabemos. La hermosura produce atracción. Cada vez que usted ve algo hermoso, ya sea un cuadro, un paisaje, un ave, no sé, inmediatamente eso atrae su atención. De alguna manera, como que capta nuestra atención las cosas hermosas. Y David había sido atrapado por la hermosura del Señor. Él quería estar en la casa del Señor para contemplar, dice la palabra, su hermosura. No dice, yo quiero estar ahí para echar un vistazo. Yo quiero estar ahí simplemente para ojear. No, David estaba extasiado por el Señor y quería contemplar su hermosura. Yo sé que en algún momento, frente a un paisaje bien hermoso, nosotros hemos quedado así, extasiados. Y aunque el paisaje tal vez no nos diga muchas cosas, hemos podido quedar como perplejos, observando, contemplando ese paisaje y disfrutando de su hermosura. Y tal vez han pasado varios minutos y mucho tiempo estando allí. Y eso vemos en David. David no buscaba solo lo que Dios podía darle. David no buscaba las cosas que están asociadas a la búsqueda de Dios. No, David buscaba a Dios mismo. Y eso tiene que caracterizarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque generalmente al que le gusta el arte, ¿qué hace? Va a un museo. ¿Para qué? Para apreciar el arte. Saca el tiempo, paga la boleta de entrada y va al museo porque le gusta el arte y desea estar allí. O pensemos al que le gusta el fútbol, realmente, ¿qué hace? Va al estadio. ¿Por qué? Porque quiere ver lo que le gusta. Y lo mismo pasa con el Señor. Al que le gusta a Dios, si lo podemos decir de esta manera, lo buscará en oración, lo buscará congregándose, lo buscará leyendo su palabra. Siempre habrá en él un deseo y procurará estar en comunión con él. Pero no solo David quería contemplar la hermosura, sino que dice allí, al final del verso, y para inquirir en su templo. Cuando habla de inquirir, en otras versiones, como en la versión de las Américas, dice para meditar. Y esto nos está hablando de alguna manera de examinar cuidadosamente algo. David no se conformaba con lo que ya sabía de Dios. ¿Él qué quería? Quería más. Como el caso de Moisés que hablamos hace un ratico. Moisés habló con Dios cara a cara, pero él quería más. Y le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Entonces, nosotros podemos tener un conocimiento correcto de Dios, el cual nos lleva de alguna manera a un asombro apasionado por Él. Y en la medida que lo conocemos, deseamos saber más. Deseamos conocer sus atributos, sus perfecciones, meditar en ellas y deleitarnos en la majestuosidad y la grandeza del Dios en quien hemos creído, pero además en ese Dios en quien hemos puesto toda nuestra confianza. Pensemos por un momento otra vez en nosotros y examinemos nuestro corazón con las preguntas que tengo acá. La primera de ellas, ¿por qué estoy aquí en esta reunión de iglesia? ¿Por qué usted está aquí en esta reunión hoy?
¿A qué vino realmente? ¿Está aquí de pronto por cumplir? Ah, ¿verdad? La reunión, me toca estar ahí. ¿Está aquí por costumbre? ¿Está aquí de pronto por impresionar a alguien? Porque a veces buscamos impresionar a alguien y podemos participar de las cosas que a esa persona le gusta, pero no porque nosotros lo anhelemos. Por eso le pregunto, ¿por qué usted está aquí hoy en esta reunión de iglesia? Otra pregunta, ¿por qué usted ora? ¿Por qué ora? ¿Ora porque necesita solo respuesta a sus problemas? ¿Ora porque se volvió, volvámoslo a decir, una costumbre en su vida? ¿O tal vez lo hace porque realmente quiere comunión con Él? Recuerde que en la oración de David había un orden de prioridades y él decía: una sola cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Él buscaba al Señor no para que solamente le resolviera los problemas, sino porque anhelaba estar con Él. Recuerde que Él lo dice, para contemplar su hermosura, para inquirir, para meditar, para deleitarme allí en su templo. Y eso debe caracterizar a todo creyente. Otra pregunta. ¿Realmente la hermosura de Dios lo atrae? ¿Me atrae la hermosura de Dios? ¿Recuerda el salmo que leímos al inicio de la reunión? El Salmo 42. Como el ciervo busca por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo estoy atraído por la hermosura de Dios. O Dios es un elemento más en mi vida, el cual es como chévere, pero no es lo más importante. Y una última pregunta. ¿En dónde usted ve la hermosura? ¿En Dios o en otras cosas? ¿Cómo lo podemos averiguar? ¿Qué está de primero? A veces, sin darnos cuenta, mi hermosura puede estar en mi trabajo. Yo le puedo dedicar al trabajo semanas enteras, pero no tengo tiempo para Dios. Me deleito en mi trabajo. Hago un excelente trabajo y digo, wow, qué trabajo tan hermoso. Pero no tengo esas mismas expresiones y ese mismo anhelo y esa misma disposición con el Señor. O a veces es con la pareja, a veces es con los hijos, a veces es con los bienes, de pronto es con el descanso, de pronto es con el hobby, el deporte o aquello que le gusta. Vuelvo y pregunto, ¿en dónde veo la hermosura? ¿La veo en Dios o en otras cosas? Ahora, ¿por qué estas preguntas? Porque nosotros podemos reunirnos en la iglesia o podemos encerrarnos a orar en casa y aún así no estar en comunión con Dios. Nosotros podemos hacer muchas cosas religiosas, si los podemos llamar de esta manera, pero las hacemos a veces solo por cumplir y la verdad estamos distraídos. O no sé si en este momento usted quiere que esto acabe rápido. No disfruta de lo que Dios dice a través de su palabra, no hay deleite. Y yo quiero decirle algo, mire, si su alma no tiene apetito por Dios, usted está en un problema serio. Si su alma no tiene apetito por Dios, usted está en un problema bien serio. Y esto puede ser por dos razones. Una, porque tal vez usted aún no se ha convertido. Tal vez usted puede asistir a una iglesia, puede escuchar reuniones, puede incluso cantar, saberse las canciones, a veces leer la Biblia, pero aún puede que no sea salvo. Y como dice la Biblia, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura, es por eso que no haya deleite en Dios. Y esa puede ser una razón. La segunda razón es que tal vez usted puede ser convertido o tal vez
haya experimentado precisamente la salvación por gracia, pero no trabaja en su relación con Dios. De alguna manera la tiene completamente descuidada. Y si este es su caso, debe pedir perdón al Señor y ayuda. Porque cuando venimos a Él, cuando confesamos nuestro pecado, reconocemos nuestras fallas, la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Y Él nos restaurará y nos ayudará a aprender a deleitarnos en Él. Continuemos. Salmo 27, ya los 2 últimos versos. Dice David: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Lo primero que vimos fue un efecto con propósito. Vimos un anhelo con propósito. Vimos a David anhelando estar en la casa del Señor con el propósito de contemplar su hermosura y deleitarse, de inquirir en su templo, de meditar. Aquí encontramos un efecto de esa búsqueda sincera. Y entonces, esa búsqueda sincera de David en comunión con Dios produce o nos muestra algo que Dios hará y que David hará. Me explico. Lo que Dios hará. La primera parte dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto, y luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Entonces, aquí David está expresando la confianza de saber lo que sucede cuando él permanece en comunión con Dios. ¿Qué es lo que Dios hará? En el día de la angustia, en el día de la aflicción, Él lo resguardará, lo esconderá en su morada. David está hablando de que ahí, en su morada, en ese tiempo de comunión con Él, en su presencia, Él podrá refugiarse. Y usted y yo sabemos que todos necesitamos un lugar de refugio en tiempos difíciles. No sé si ha visto un niño pequeño cuando de alguna manera está en peligro o tal vez le ha pasado algo, se ha caído y se ha golpeado. ¿Qué hace? Generalmente corre a los brazos de su padre buscando ¿qué? Refugio. Y cuando está allí se encuentra tranquilo. Cuando está en los brazos de su padre como que descansa. De igual manera, nuestra comunión con Dios, ya sea colectiva, es decir, aquí como iglesia, o de manera individual, es decir, en oración, esa comunión con Dios también trae esa sensación de seguridad, porque estar en comunión con Dios nos hace saber que estamos resguardados en los brazos de nuestro Padre Celestial. Pero no solo eso, sino que también dice, sobre una roca me pondrá en alto. David está diciendo que al estar con Dios en su presencia, en ese lugar seguro, Dios lo pondrá sobre una roca en la cual nadie lo alcanzará. Note las expresiones de confianza. Recuerde que los salmos son poesía, son pura poesía y por eso él lo expresa así. Pero él está expresando confianza. Él me pondrá sobre una roca. Nadie me alcanzará. Y dice, y luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Y allí pues nos está hablando de que Dios lo honrará por encima de sus enemigos. Y mire cómo termina. Primero vemos lo que Dios hará. Ahora miremos lo que David hará. Desde el verso 6 dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y escuche lo que hará David. Y yo sacrificaré en su tabernáculo
sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Qué hará entonces David? Cantará, alabará al Señor. Ahí en su presencia, en su tienda, en su morada, en su templo, David ofrecerá sacrificios de alabanza. Él glorificará al Señor con sus labios. Esto es todo lo que ocurre cuando nosotros, de manera sincera, procuramos, buscamos, anhelamos y estamos en la presencia de nuestro buen Dios. Por eso, iglesia, quien confía en Dios, lo buscará. Si usted dice, yo confío en Dios, eso se manifiesta con una búsqueda sincera. Quien confía en Dios tendrá comunión con Él, no un rato, no de vez en cuando, no solo cuando tiene problemas, sino todo el tiempo. Amén. Palabras finales. Por la obra de Dios o la obra de Cristo, nosotros fuimos reconciliados con Él. Y ahora, como dice la Escritura, nosotros tenemos acceso ante su presencia. Podemos venir delante de Él. Por eso, si usted ya fue salvo por la gracia del Señor, usted tiene acceso ante la presencia. Por eso seamos como el salmista. Busquemos estar en su morada todos los días de nuestra vida. Aprendamos a contemplar su hermosura. Aprendamos a meditar en Él y descansemos allí en su presencia, porque no hay lugar más seguro que ese. Y luego, allí en su presencia, adorémosle, cantemos alabanzas, exaltemos su nombre y reconozcamos con nuestros labios lo grande que es nuestro Dios. Ahora, si usted aún no ha puesto su fe en Cristo, si realmente aún usted no ha venido a Él en arrepentimiento y fe, yo le hago la invitación, corra a Él para que pueda disfrutar de su presencia, para que pueda contemplar y disfrutar y deleitarse de la hermosura de nuestro buen Dios, pueda meditar allí en su templo, deleitarse con Él, pueda alabarle y glorificarle. Porque si no es a través de la obra de Cristo, no hay otro camino. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por recordarnos que quien confía en ti te buscará. Quien confía en ti anhelará con todo su corazón estar en tu presencia. Hoy te damos gracias porque a través de la obra de Cristo, tú nos diste vía libre, acceso, Señor, para estar delante del trono de la gracia y hallar refugio, hallar consuelo, hallar todo lo que nuestra alma necesita. Perdónanos, Dios, si hemos perdido esa comunión contigo. Perdónanos, Dios, si hemos dejado de buscarte, de sacar tiempo, Señor, para estar en tu presencia. Perdónanos, Señor, si solamente son palabras de anhelo, pero no hay una intencionalidad de nuestra parte, no lo procuramos realmente. Hoy oramos, Señor, y pedimos, ayúdanos, danos sed de ti. Anhelamos volver a estar en tu presencia, a desear, como dijo el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Señor, ayúdanos. Anhelamos volver a tener esa sed de ti, ese anhelo, esa búsqueda incesante, esa búsqueda constante por tu presencia, Señor, donde podamos allí
deleitarnos, Señor, contemplando tu hermosura, donde podamos, Señor, refugiarnos en ti, sentirnos seguros, sentirnos en los brazos de nuestro buen Padre, que nos guarda y nos protege en todo tiempo, en toda circunstancia, Señor. Y que allí en tu presencia volvamos a tener esos tiempos de adoración, esos tiempos donde levantamos nuestra voz para exaltarte a ti, donde reconocemos quién eres, tus atributos, los cuales, Señor, nos llenan una vez más de confianza, de saber que estamos en el mejor lugar y en las mejores manos, en las manos de nuestro buen Dios. Hoy te damos gracias, Padre, y te pedimos, ayúdanos a permanecer en ti. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, llegamos una vez más al final de esta reunión, de este tiempo de adoración a Él, con el desafío de buscarle, de que nuestro tiempo de comunión con Él sea diferente, que haya una diligencia de nuestra parte para tener esos momentos especiales con nuestro Señor. Y antes de terminar, como siempre, queremos orar por los cumpleañeros. Hoy, hace 8 días, estuvo cumpliendo años Edwin Vadillo. Hoy vamos a orar por él, pero esta semana también Flor Marina Sierra y Pablo Bernal. Así es de que les invito para que juntos oremos por ellos. Padre, gracias por la vida de Edwin Vadillo, por la vida de Flor Marina Sierra, por la vida de Pablo Bernal. Hoy oramos, Señor, pidiéndote que ellos puedan crecer día a día en el conocimiento tuyo, que incluso como dijo Moisés en su salmo, que tú puedas ayudarles a contar sus días para que ellos puedan añadir a su corazón sabiduría. Hoy oramos, Señor, dales larga vida conforme a tu preciosa voluntad, bendícelos en cada área de su vida y suple cada una de sus necesidades. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Bueno, no queda más que despedirnos, recordarles que el día martes 7:30 tenemos nuestra reunión que se llama Oremos Juntos. El martes en la mañana estaremos abriendo el WhatsApp del grupo para que puedan ustedes colocar las peticiones y en la noche podamos juntos orar por ello. También recuerde que al final de esa reunión del martes estamos hablando un poco acerca del tema visto el día de hoy. En los días miércoles tenemos la reunión de preadolescentes a las 5 de la tarde. Los días jueves nuestra reunión o nuestro curso de una vida centrada al Evangelio, igual que el viernes. Recuerden que una vez terminemos con estos 2 primeros grupos, continuaremos con todos aquellos que faltan. Un abrazo, iglesia. Se les quiere y hasta pronto. Dios los bendiga.